Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad que nos concede de poder seguir con el importante estudio de la primera carta a los Corintios, una carta fundamental para la iglesia local, por qué no decirlo también para la iglesia universal. Estamos considerando el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, en esta oportunidad el verso 6. Allí el apóstol Pablo dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo ahora hace uso de la idea de la labranza de Dios, es decir, el campo cultivado de Dios. Anteriormente, el apóstol había ubicado a los ministros de Dios en su propia perspectiva, al establecer que el llamado y el equipamiento de los siervos es obra de Dios. Ahora, él ubica el ministerio de los siervos en su propia perspectiva, mostrando que es Dios quien lleva a cabo el verdadero resultado en un alma. Nuestro propio servicio tiene eterno valor en un alma solamente cuando a Dios le ha sido permitido cumplir su propia voluntad plenamente a través de los instrumentos que son sus siervos. La metáfora que Pablo usa nos lleva al comienzo en Génesis 1, donde el Señor hizo todas las cosas, dice la palabra, allí en la creación, y en donde el hombre no tuvo parte en la gran obra de Dios, la obra de la creación. Después de aquello, el hombre pudo echar la semilla dentro del terreno, y ésta creció, como dice el Señor en Marcos capítulo 4, verso 27, hablando del agricultor. Dice que él duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. En otras palabras, el milagro y la manifestación de la vida se produce de una manera que nadie puede explicar. Este milagro de la vida está aún en las manos de Dios. Así también en el reino espiritual. Cualquier resultado en el servicio es un milagro espiritual. El hombre no tiene parte salvo en humildemente ser un canal a través del cual Dios puede obrar. Pablo también dice: yo planté. Esto se refiere al ministerio de Pablo en Corinto durante su permanencia allí por 18 meses, según consigna en el capítulo 18 del libro de los Hechos, del verso 1 al 8. Dice que después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Pablo fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo entonces, durante aquel tiempo, dice la palabra que él razonaba, él testificaba, él predicaba a los judíos acerca de Jesús como el Cristo. Allí predicó entonces a los corintios el Evangelio, por medio del cual fueron salvos. Según nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1. Allí el apóstol dice en forma clara, habla del Evangelio que él les predicó y en el cual ellos perseveraban. Como resultado de esto,
Muchos de estos oyentes creyeron y fueron bautizados, según nos dice el capítulo 18, verso 8 del libro de los Hechos. El principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Dios tenía mucho pueblo en aquella ciudad. Pablo se estableció por un largo tiempo enseñando la palabra de Dios entre ellos, y la asamblea fue formada localmente. La asamblea en Corinto fue plantada. Allí les había alimentado con leche espiritual, según nos dice el capítulo 3, verso 2, que ya hemos estudiado. Y él les entregó la verdad también, como temas tan importantes como la cena del Señor, según consigna el capítulo 11, verso 23. Allí Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Todo esto que hemos mencionado abarca la idea que Pablo expresa aquí: yo planté. Lo entendemos, por supuesto, por medio del poder de Dios obrando a través de este siervo. También dice el apóstol Pablo: Apolos regó. Y precisamente en Hechos 18, verso 24, la palabra nos menciona el ministerio de Apolos, quien fue instruido en el camino del Señor más perfectamente por Aquila y Priscila. Entonces, una vez instruido, él estuvo dispuesto a pasar a Acaya, y ciertamente los hermanos escribieron a los discípulos en Acaya a fin de recibirle. Dice la palabra que cuando Apolos llegó, fue de mucha ayuda a los que habían creído a través de la gracia, porque Apolos poderosamente convencía a los judíos, nos declara las Escrituras. Públicamente mostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. En otras palabras, Apolos alimentó, enseñó, nutrió a la asamblea formada localmente por Pablo. Todo este proceso espiritual de nutrir y de enseñar corresponde a lo que Pablo dice aquí: Apolos regó. El regar ayuda en el crecimiento. Y es muy interesante que la palabra regó es la misma palabra que Pablo usa cuando les dice a los corintios: os di a beber leche, allí en el verso 2. De esa manera también Apolos nutrió a la joven asamblea con la leche de la palabra y el alimento más sólido de la doctrina de los apóstoles. Pablo termina diciendo: pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo ha dado Dios. Ciertamente la intención de Dios en su obra es que nosotros debiéramos producir más fruto. Según el Señor nos enseñó ahí en el capítulo 15 de Juan, verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Es el propósito de Dios entonces que nosotros en Cristo llevemos fruto. No solo el crecimiento en número de creyentes o de convertidos, sino también fruto evidente en un crecimiento de vidas semejantes a Cristo, de manera individual y colectivamente en la asamblea. Solamente el Espíritu puede hacer que el ministerio sea efectivo en un alma, no solo produciendo conversión, sino crecimiento a semejanza moral y espiritual de Cristo. Recordemos entonces que los agricultores solo pueden hacer una parte para que haya cosecha. Su función es limitada, pero es imprescindible que Dios obre, o de otra manera no habrá fruto.
¿Qué sería de la obra del que planta y de la obra del que riega si Dios no da el crecimiento? Ambos dependen de Dios para el resultado de su obra. Ninguno de los dos tiene motivo de gloriarse, ya que es Dios el que da el crecimiento. Así nos dice el capítulo 3, verso 7. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo ha dado Dios. Fíjese, apreciados hermanos, que los primeros dos verbos, planté, regó, están en un tiempo que constituye un hecho cumplido, un hecho terminado. El tercer verbo, refiriéndose a lo que hace Dios, está en un tiempo presente, demostrando que esa obra continúa en todo tiempo. El crecimiento lo ha venido dando Dios. Dios fue el que actuó a través de ellos y sigue actuando después. De esa manera Pablo aparta los pensamientos de ellos enfocados excesivamente a los siervos y los conduce a Dios, quien merece todo el crédito. El hombre de buena gana reconoce que no puede controlar el clima, lo sabemos por experiencia. No podemos hacer que el sol brille, el viento sople y que la lluvia caiga. Por consiguiente, nosotros no podemos hacer que las plantas crezcan. Dependen completamente de Dios para su cosecha. El mismo principio se aplica en la obra espiritual. Es una verdad que siempre debemos recordar en nuestro servicio al Señor. Llegaría el tiempo en que Pablo y Apolos se irían de Corinto, mientras que Dios seguiría haciendo crecer la asamblea. Gracias a Dios por su perfecta y constante obra de crecimiento, de nutrimiento, de nutrición en medio de su pueblo. Que el Señor les guarde y les bendiga ampliamente en este día. Temes que en la lucha no podrás vencer, contra las tinieblas has de contender. Abre bien la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre bien la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Es tu fe muy débil en la oscuridad, son tus fuerzas pocas contra la maldad. Abre bien la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre bien la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. ¿Quieres ir gozándote en la senda aquí? ¿Quieres que el Señor te utilice a ti? Abre bien la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre bien la puerta de tu corazón y entrará el Salvador.